Y sobre todo en algunas oportunidades de inversión que plantean distintas gestoras en estos momentos. Y en este espacio de gestión de patrimonios es un placer saludar a Jesús Domínguez, gestor de Valentum. Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. Jesús, bueno, hemos arrancado ya curso escolar, hemos arrancado temporada de negocios televisión, todos estamos arrancando de alguna forma como un nuevo año. Hay quien dice que el año no empieza en enero, sino que empieza en septiembre. No sé si en los mercados la tónica sería la misma, pero teniendo en cuenta ya este tiempo de descuento que nos queda para finalizar el año 2021, que ha sido un año turbulento, no sé hasta qué punto podemos equiparar, ¿no?, a las turbulencias que vivimos en el año 2020, pero desde luego en los mercados pues no nos hemos aburrido en ningún momento. Y ahora que ya nos quedan apenas 4 meses para terminar el año, ¿cómo podemos encarar esta recta final en los mercados? Ahora mismo, ¿cuál sería la fotografía que dibujáis vosotros desde Valentum? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, yo te diría para empezar que el año cambia el curso, cambian cosas, pero al final todos los días durante el verano también hemos tenido noticias, hemos tenido cosas y al final esto... como decía Gordon Gekko, ¿no? El dinero nunca duerme. Entonces, pues seguimos con la misma cartera, seguimos con las mismas ideas, datos o cosas en las que yo me fijaría y cómo miramos nosotros la forma de invertir. Las compañías que tenemos en cartera, las compañías que vigilamos, en general la conclusión que hemos tenido de la publicación de resultados del segundo trimestre o primer semestre es que en general todas han sido bastante buenas. Bueno, algunas han tenido algún problema, sobre todo por incidencias en la cadena de suministro y algunos costes más elevados por la parte de materias primas, los que tienen que aprovisionarse de ellas, pero en general resultados buenos. Y dentro de esos resultados, quizá lo que más destacaría es que la demanda final sigue fortísima y vemos muchas noticias, ¿no? Como ayer Maersk diciendo que el problema logístico no se va a poder solucionar hasta que no pare un poco la demanda porque no les da tiempo a hacer nuevas inversiones mientras la demanda siga por encima del 100%. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos tranquilos con nuestras inversiones y, en general, a nivel mercado, no vemos ningún dato que nos haga tener miedo o esperar que haya caídas. Si me preguntas más por temas macroeconómicos, si va a haber más tapering, si van a subir los tipos, si no los van a subir, si va a seguir la inflación o no... Son cuestiones que son muy, muy complicadas de saber y mucho más complicado todavía es acertar haciendo un movimiento de inversión en función a estimar o a predecir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por el momento, tranquilos, viendo cómo evolucionan las cosas a nivel macroeconómico, pero viendo que la demanda está ahí, que los resultados de las compañías están evolucionando favorablemente, que es al final lo que a nosotros nos interesa para ver que los valores y las valoraciones de esas empresas que tenemos en cartera deberían continuar mejorando y haciendo subir la rentabilidad del fondo y de nuestros partícipes. Jesús, precisamente acabas de pronunciar 2 palabras, ¿no?, que podríamos decir que han sido 2 de las grandes palabras en los mercados este 2021, que es inflación por un lado y luego el tapering, ¿no? Esa esperada retirada de estímulos que al menos por parte de la Reserva Federal está apuntando a que se va a producir de cara ya a finales de año. Miramos, por el momento todos los inversores están mirando a diciembre como una de las fechas clave. Aprovechando que tenemos este jueves reunión del Banco Central Europeo y que estabas mencionando un poquito pues estas palabras clave, ¿qué podemos esperar de la actuación del organismo europeo? Ya no tanto en la reunión de mañana, sino sobre todo lo que nos queda de año, si hay algún tipo de mensaje que el mercado pueda recoger de forma más positiva o pesimista. Estamos viendo ahora mismo también además una división interna, los halcones pujando porque de alguna forma el Banco Central Europeo empieza a tomar algunas medidas algo más radicales, por así decirlo. ¿El mercado debe temer a que el Banco Central Europeo de repente pueda tomar cartas en el asunto de una forma algo más apresurada de lo que se prevé? Bueno, no sabemos qué decisiones van a tomar, no tenemos la más remota idea. Lo que sí que es cierto es que el mercado puede tener cierto nerviosismo, en el sentido de que ha subido mucho, llevamos muchos meses de subida desde los mínimos que se marcaron en marzo de 2020. Este año ha sido un año muy bueno en general de los mercados y de bolsa en particular. Entonces,
cualquier noticia y cualquier rumor o atisbo de que puedan retirar los estímulos, pues puede generar nerviosismo en el mercado. Digo puede porque desde nuestra posición y viendo lo que vemos todos los días, pues se percibe un poco que en cuanto hay alguna noticia, tienes algún día de mayor volatilidad, de caídas algo elevadas, caídas en los valores que igual son compañías de mayor crecimiento, que al final sufren más en valoración porque si suben los tipos de interés le aplicas una tasa de descuento mayor y como tu crecimiento es a más largo plazo, le afecta a la valoración. No tiene nada que ver con los resultados que van a seguir consiguiendo. Es una pura cuestión de valoración por esa tasa libre de riesgo que tú estás utilizando en tus valoraciones. Entonces, por esa razón puede ser que el mercado esté algo nervioso, pero es muy difícil de saber y nosotros no jugamos nunca a eso y yo pensaría, o por la forma que nosotros invertimos, recomendaría a la gente que mire compañías que les gusten y que inviertan en esos negocios, que es lo que nosotros hacemos. Porque en el corto plazo van a pasar cosas y si la bolsa sube otro 10% o baja otro 10%, bueno, pues nos puede dar oportunidad de vender o de comprar alguna cosita que veamos interesante y que no está en el precio a la que queremos comprar o a la que queremos vender, pero hay que tomárselo todo con un poco más de calma, de la que el mercado realmente se la toma cuando empiezan los nervios y vemos esa volatilidad en el mercado. Es por lo menos como nosotros en Valentum lo hacemos. Mencionabas, ¿no?, la filosofía que lleváis vosotros a cabo para hacer esa selección de compañías en vuestras carteras. Bueno, de hecho, Valentum viene de Value a Momentum. Haznos un breve repaso de cuáles son las características que vosotros buscáis en las compañías, o al menos en qué claves os fijáis o qué es lo que os hace decantaros por unas sí, por otras no. Muy fácil. Nosotros lo primero que hacemos es ver todas las compañías que podemos. Nos centramos, el primer filtro es en los negocios que realmente entendemos. Cuanto más sencillos sean, de hecho, mejor. Y luego ya miramos cosas cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son que tiene que tener balances sólidos, no tener demasiada deuda y generar flujos de caja suficientes para poder pagar esa deuda, o si no tiene deuda, mejor, porque lo que buscamos es que esos flujos de caja acaben en nosotros, los accionistas. Y cuando esos flujos de caja son elevados sobre la valoración de mercado, es donde vemos que hay valor y necesitamos entonces algo que haga aflorar ese valor. Ese catalizador para nosotros es lo que llamamos momentum y buscamos bien que la compañía esté creciendo por encima de lo que espera el mercado, que haya una reestructuración de costes que vaya a hacer mejorar la rentabilidad de la compañía, que haya un cambio de equipo directivo que mejore o esa estructura de rentabilidad o mejore los negocios, entre negocios nuevos, todo ese tipo de cosas. Al final, cosas con mucho sentido común, mucho foco en ese equipo directivo, en el management de las compañías, porque al final las personas son las que hacen y los que generan ese flujo de caja o esos errores que llegan a hacer quebrar compañías, y ver muchísimas compañías, distintos sectores y huir un poco de los sectores que están afectados por ciertos elementos que los equipos directivos no pueden controlar. Por tanto, cosas como bancos, como utilities que están muy reguladas, como cosas relacionadas con materias primas, que al final dependes de dónde esté el precio de la materia prima en cuestión, nos cuesta un poquito más y buscamos cosas donde sea un negocio que los fundadores o el equipo directivo pueda hacer más cosas y nosotros podamos navegar con ellos no de aquí a 6 meses o de aquí a 3 semanas, de aquí a cuanto más tiempo podamos, porque entendemos que esos negocios van a componer y esos flujos de caja que generan los van a reinvertir otra vez en el negocio, van a crecer más y el año que viene aumentarán y engrosarán esos flujos de caja y así todos los años. Y así es como se consiguen compañías muy exitosas que se convierten en cosas muy grandes y como los accionistas pues acabamos consiguiendo ganar rentabilidades buenas a largo plazo. Jesús, ¿me puedes poner algún ejemplo de aquellos sectores por los que estáis apostando en estos momentos? ¿Algún nombre de alguna compañía que tengáis en cartera? Bueno, ahora mismo pensamos que todo lo relacionado con tecnología
va a seguir haciéndolo muy bien. Tenemos desde nombres como Facebook y Google, que pueden ser las más clásicas, hasta niveles de... Estamos enfocándonos mucho en ciberseguridad. Nos gusta una compañía que se llama Fortinet en Estados Unidos. Tenemos alguna también más pequeñita y más de nicho. Y luego todo lo relacionado con estas que quizá no crean el producto en concreto, sino que también hacen la integración y la consultoría. Una de nuestras mayores, o la mayor posición ahora mismo en Valentum, es una compañía italiana que se llama Digital Value, que es un integrador de sistemas de IT, y están digitalizando a grandes compañías italianas, que además es un país que va un poco retrasado en todo el tema de digitalización, y bueno, pues crecen mucho con muy poquito capital empleado y con unas rentabilidades muy buenas. Entonces es una compañía que va a seguir creciendo de forma rentable y sus resultados deberían crecer mucho, y eso va a seguir haciendo que el valor crezca en este tipo de compañías. Una mirada en la tecnología, además estuvimos viendo en el año 2020 cómo toda la pandemia propició también un mayor auge del sector y cómo adelantó también algunas palancas, ¿no? Como por ejemplo todo el proceso de digitalización, que era fundamental y que ya lo estábamos viendo, pero de alguna forma se ha acelerado muchísimo pues debido a la circunstancia que hemos tenido con la crisis sanitaria. Jesús, ya por terminar, como al principio mencionabas, cómo habíais visto de forma bastante positiva los resultados del segundo trimestre, o bueno, podríamos englobarlo en el primer semestre del año. De cara al tercer trimestre, que van a ser ya los últimos resultados que vamos a conocer este año 2021, ¿cuáles serían las perspectivas? ¿Podemos esperar la misma tónica? Yo creo que sí, y lo creo por un poco las guías que están dando las compañías, porque al final publican los resultados del trimestre y muchas te dan una perspectiva, una guía de cómo esperan o ya cerrar el año o qué esperan, la tendencia que esperan para el tercer trimestre. Y en general estamos viendo comentarios muy buenos. Por poner un ejemplo, ayer Aperam, es un fabricante de acero inoxidable, hizo un día del inversor donde, bueno, publicó sus perspectivas y básicamente dijo que espera precios más altos, que la demanda está siendo muy fuerte, que están a plena capacidad, algo que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo. Además, ellos van a reducir costes. Bueno, es un ejemplo industrial de cuestiones de acero inoxidable que yo creo que refleja muchísimas cosas dentro de la economía, ¿no? Tanto precios de materias primas como luego los productos que ellos realizan que acaban en manos de consumidores y es consumo puro y duro. Entonces, bueno, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir y yo creo que es muy buen reflejo de lo que esperamos que siga pasando en los próximos meses. Pues nos quedamos con este análisis, con esa reflexión al final. Jesús Domínguez, gestor de Valentum, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer un repaso a cómo se